Y comenzamos. Perfecto. Ya, entonces, la clase anterior, si se recuerdan bien, empezamos a ver lo que era ley de Gauss. Hicieron ustedes una actividad, un tutorial, donde pudieron llegar a una expresión que relacionaba, que de hecho está escrita acá, que relacionaba el flujo de campo eléctrico con la carga encerrada en una superficie. En esa superficie, porque este flujo está definido como el flujo dentro de una superficie cerrada. Y eso era igual a la carga encerrada partido por epsilon 0. Esta expresión de acá es súper poderosa. Tal vez no tuvimos tiempo de conversarlo mucho en la clase anterior, porque en realidad son tres expresiones en una, ¿sí? Que pareciera que es solo una, pero en realidad son tres. ¿Por qué? Porque en realidad esto es igual acá, bueno, flujo. Entonces tengo dos expresiones al fin que salen, bueno, dos, bueno. Tengo la expresión de flujo que es igual a carga encerrada partido por epsilon 0. Eso quiere decir que si tengo una superficie, sea cual sea la superficie, yo puedo entonces calcular, por ejemplo, cuánto es la carga encerrada en esa superficie, teniendo, por ejemplo, información con respecto al campo y el área. ¿Sí? Esa que es flujo en el fondo. Entonces yo puedo calcular, esos son ejercicios clásicos que ustedes van a ver que se pueden hacer. Por ejemplo, si yo tengo un cubo y es una superficie que no tiene nada, o sea, es nada más que una superficie, puede ser una esfera también, y tengo un campo eléctrico generado por por ejemplo, puede ser un campo que cambie con la distancia. Ya, lo voy a poner que cambie mejor con X. Que cambie con X. X al cuadrado, por ejemplo. Y que apunta en una dirección. Entonces, yo puedo obtener cuánta carga encierra esta superficie. ¿Cómo? Bueno, haciendo esta expresión de campo producto punto área. Si yo hago la expresión de campo producto punto área, entendiendo que aquí tengo varias áreas, pues tengo una cara para acá, otra cara para acá y otra cara para acá, donde cada área, cada vector área, en realidad, como estas son planas, puedo escribirlo como E.A. Entonces, cada vector área, el tamaño de ese vector es el área de cada una de estas caras y la dirección es la que sale aquí, pues la normal. Entonces yo puedo hacer el producto punto, al final son productos puntos y puedo obtener la carga encerrada. Y es súper loco pensar eso, porque tengo una superficie y me están preguntando la carga que encierra cuando hay un campo. Entonces uno como que es como medio raro, porque ¿cómo lo entiendo? Si tengo un campo eléctrico, ¿cómo es que tengo una carga encerrada en una superficie? Bueno, y es justamente porque ese campo está generado por esa carga encerrada. ¿Sí? Entonces, por eso es que en realidad es como devolverse. Uno tiene el campo y le preguntan a uno cuál es la carga encerrada asociada a ese campo eléctrico y esa carga encerrada en esa superficie. Bueno, esa es una de las formas de ver la expresión. La otra manera, que es la que nosotros vamos a usar ahora, a partir de ahora en la clase, y eso es el método que les vamos a enseñar, es cómo sacar provecho de esta segunda parte, pensando en despejar el campo eléctrico de esta ecuación para tener un camino distinto al que hemos usado hasta ahora para encontrar el campo, que es la integral del de Q, R cuadrado, R tongo, ¿sí? Esta es la expresión de campo eléctrico. Lo que vamos a usar ahora es una expresión que sale de aquí, de despejar el campo de esta expresión. Y si se fijan, ya a primera vista pareciera mucho más sencillo, porque, claro, aquí hay una integral, tengo que despejar esto, y ahora voy a mostrar que cuando se despeja queda una multiplicación nomás, pero no tengo que integrar un de Q, R cuadrado y un R tongo, ¿sí? No va a ser así porque solamente estoy considerando la carga encerrada en una superficie. Entonces, el camino es más fácil por Gauss, ese es el mensaje. Tenemos que entender bien cómo usarlo. Tal vez como es más abstracta la idea de Gauss, puede que nos confundamos con de dónde es esta superficie, que es lo que más les cuesta al inicio. Pero ténganlo presente, es flujo a través de una superficie y eso es igual a la carga que encierra, partido por epsilon 0. Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a ver algunas preguntas conceptuales, primero viendo si se entiende el concepto básico, sin calcular nada todavía. Entonces, la primera pregunta conceptual es que ustedes tienen una carga positiva, ahí tratamos de dibujar las líneas de campo saliendo, y hay una superficie, una esfera, que está acá. Entonces, la pregunta es, ¿el flujo total a través de la superficie esférica cuánto es? Entonces voy a lanzar
la votación. Si se recuerdan, esto creo que lo... Ah, se acordaron todos, ya, excelente, perfecto. Veo... Los primeros que votaron estaban muy seguros porque votaron así como en cadena, y votaron todos con la... recordando, de hecho, el tutorial, porque en el tutorial había un cilindro, ¿se acuerdan? Que el cilindro estaba con las cargas afuera también, que es como la misma idea que acá, pero aquí está la esfera, no es un cilindro, pero bueno, igual es una superficie. Ya, ¿se acuerdan cuánto da ahí? Parece que sí, porque veo más votos hacia el... Ya, perfecto. Un par de votos más y cerramos. Ajá, listo. Comparto el resultado. Bueno, la verdad que no fue tan abrumante la diferencia entre los votos. Acá la C ustedes marcaron, claro, un 52%. Un 52% se acordó que el flujo es igual a la carga encerrada. El flujo a través de una superficie como esta, que es una superficie esférica. Entonces, si es una superficie esférica y es atravesada por estas líneas de campo, entran y salen, entonces no tenemos carga encerrada en la superficie. Y si no hay carga encerrada es cero. Flujo es igual a carga encerrada. Flujo neto es igual a carga encerrada. Y esta superficie no encierra carga, así que es cero. Hay líneas de campo que están entrando y saliendo, ¿sí? Ahora, otra forma de ver es que esto que yo les estoy diciendo, que el flujo neto es cero, es que en este caso todas las líneas que entran en esta superficie son las líneas que salen, ¿sí? No hay un desbalance entre líneas, sino que siempre la línea que entra sale de la superficie. Y eso implica de que no hay carga al interior, como sucede acá. Entonces, cuando hay un balance de líneas que entran y salen, el flujo se considera también cero. Es otra manera de verlo, también es conceptual. Pero si uno quiere calcular, la forma es la que vimos recién. Flujo es igual a carga encerrada partido por epsilon cero. ¿Sí? Entonces aquí el flujo es cero. Puedo calcular el flujo con esa expresión. Ya, aquí una cosa importante es que el flujo puede ser positivo o negativo. El flujo, por ejemplo, que entra, acá yo tengo líneas de campo que están entrando a la esfera, ¿sí? Están entrando. Y yo sé ya que los elementos de área aquí están siempre apuntando hacia afuera, porque en una superficie cerrada como esta siempre apuntan hacia afuera. Entonces tengo vectores que apuntan hacia adentro. Bueno, aquí tal vez no quedaron tan alineados, pero se nota que van hacia adentro los vectores, campo eléctrico, y hacia afuera los vectores área. Por tanto, se fijan acá, el de la izquierda, el flujo de la izquierda es negativo, ¿sí? Porque el E punto de A es negativo. Esto en este caso. Cuando salen, en cambio, por acá por la derecha, yo tengo los vectores campo eléctrico en esa dirección saliendo a la derecha y los vectores área también en la misma dirección. Entonces, al final es positivo. Y es positivo a la derecha. Así que el flujo puede ser positivo o negativo. Aquí podría haber otra figura extraña, que es un clásico también ejercicio. Entonces, uno podría tener, a ver, déjame pensar, o sea, uno puede, al final uno podría hacer un balance porque por el lado de acá es negativo el flujo y por el lado de acá es positivo, entonces yo podría saber, sumando los dos, si me dan el de un solo lado, por ejemplo, si me dicen el flujo positivo es tanto, cuánto vale el flujo negativo, y es lo mismo, pero con el signo menos, por ejemplo. Algo así, porque en realidad sumados tienen que dar cero. Esa es un poco la idea del flujo, ¿ya? Entonces, no hay carga encerrada, el flujo es cero, flujo neto. Ahora, vamos a ver otra pregunta más acá, también conceptual. Entonces vamos a ver si estamos entendiendo la idea. ¿Qué pasa si tenemos 4 cargas puntuales? Y aquí la superficie, bueno, está demarcada, delimitada como cuál es la superficie. Se llama gaussiana porque, bueno, cumple con ciertas características que la hacen superficie gaussiana, pero no la hemos visto todavía, pero asuman que es una superficie. Y encierra la carga 1 y la carga 2. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles de las 4 partículas contribuyen al campo eléctrico que uno puede medir en el punto P? Entonces, vamos a lanzar la encuesta 2.
¿Cuáles son las cargas que contribuyen al campo eléctrico en el punto P? Entonces recuerden, aprendimos que el flujo a través de una superficie es carga encerrada, partido por epsilon 0. Ahora, en esta pregunta nos dicen cómo es el campo eléctrico. ¿De quién depende ese campo eléctrico en el punto P? Ajá, ya. Excelente. Vamos a finalizar entonces la votación. Perfecto, les comparto. 75% dice que todas las cargas. Y efectivamente, estamos aprendiendo por un lado que el flujo del campo depende de las cargas encerradas, pero el campo eléctrico depende de todas las cargas que estén en el espacio, ¿sí? No porque hay una superficie que a todo esto es una superficie imaginaria, ni siquiera es real. Una superficie ahí va a hacer algún efecto sobre ese campo que están generando la carga 3 y la carga 4. Entonces, todas las cargas contribuyen al campo. Lo que pasa es que los conceptos son distintos. Aquí hablamos de flujo de campo eléctrico, no de campo eléctrico como tal. ¿Ok? Entonces, esa es la pregunta conceptual 2. La pregunta conceptual 3, vamos al tiro con más preguntas conceptuales. Tienen una carga positiva en el centro y tienen 3 superficies, también estas superficies que les digo yo que son imaginarias, ¿sí? que son gaussianas, rodeando, están concéntricas ahí con la carga. Entonces les piden ordenar los flujos de campo eléctrico a través de cada superficie, de menor a mayor, ¿sí? Los flujos. Entonces, vamos con la votación. Déjenme pasar a la 3. Ahí está. Entonces, ¿cómo se ordenan los flujos a través de esas superficies? Ya. Un par más que vote y cerramos. Perfecto. Ya, vamos a cerrar. Entonces, ahora les voy a preguntar a ustedes, porque me gustan estos números, voy a compartir los resultados. El 81% dice que es la C. Entonces les voy a preguntar por qué la C. Normalmente no les va tan bien en esta pregunta. Por eso les estoy preguntando. ¿Por qué la C? Yo por lo menos voté la C porque en la fórmula de flujo no dependemos del fondo ni de distancia ni de superficie, solamente es la carga encerrada partida en la permitida del vacío, caso genérico, decirlo así. Entonces, Muy bonito. Perfecto, Agustín. Claro, ahora es cuando me echo el rabo. Un punto guardado. Las líneas, exactamente, Juan. Ahí está la otra interpretación, que también es súper válida y se la pasan conceptuales. La otra interpretación es la que dice Juan en el chat, que dice que las líneas de campo son las mismas, que entran, bueno, que en realidad que salen, ¿cierto? Que salen de esas 3 superficies. Pasa que están más separadas las líneas porque estamos más lejos. Las líneas de campo, recuerden que representan intensidad, pero son las mismas líneas. Las mismas líneas amarillas que están ahí son las que salen por las 3 superficies, independiente del tamaño. Ahora, eso es cualitativo, pero intentamos que eso también tiene que ser coherente con lo que pasa con la fórmula, porque la fórmula dice E punto de A, ¿cierto? Y las superficies van creciendo. S1 es más chica la superficie que la superficie 2 o que la superficie 3. Pero lo que está pasando es que a pesar de que en el caso hay una superficie mayor, como S3, la intensidad del campo es menor. Acá hay un campo mayor, acá hay un campo menor, y acá es mucho menor. Entonces, ese balance que hay entre que el campo disminuye y la superficie aumenta, hace que al final esta cosa junta, que es el flujo, se mantenga constante en los 3 casos. ¿Sí? Es por eso, porque piensen que el área aumenta como 4 pi r cuadrado y el campo disminuye como 1 sobre r cuadrado. Entonces, la dependencia con r ya no va a estar en esta integral. Así que por eso es que se mantiene constante. Y eso hace que se cumpla, claro, o sea, a mí me encanta la belleza, hasta lo que ustedes mismos dijeron. O sea, las líneas son las mismas que salen y además las 3 tienen la misma carga encerrada. O sea, por todos lados esto tienen que ser iguales los flujos.
pero eso es coherente con el análisis también matemático en la ecuación. ¿Ya? Entonces, perfecto, los felicito, me gustó, bonito. Normalmente esto les cuesta, no sé por qué, pero los felicito porque pudieron hacer bien el análisis. O sea, que salieron varias interpretaciones. Ya, entonces, claro, y ahora vamos a ver entonces lo que yo les vendí, porque si yo les vendí la ley de Gauss, les dije la ley de Gauss les va a servir para calcular el campo eléctrico. Que en realidad, bueno, yo se los dije así en su momento, pero lo que les va a permitir calcular es la magnitud del campo eléctrico de una manera mucho más fácil que si usaran el método integral. Y vamos a ver cómo, ahora justamente vamos a ver cómo hacer eso, cómo aplicar esta ley de Gauss, bajo qué circunstancias puede utilizar la ley de Gauss para tener este atajo, este camino más corto y más fácil. Bueno, lo primero que tengo que hacer es mirar el sistema que me piden calcular y ver si tiene algún tipo de simetría. ¿Sí? Simetría, ¿qué simetría me refiero? Puede ser simetría esférica, simetría cilíndrica o simetría plana. ¿Cuáles son esas simetrías? Bueno, aquí en realidad una carga puntual tiene una simetría esférica, o sea, yo me paro en todos lados aquí alrededor, en todos los ángulos, por fuera, por frente, por arriba, qué sé yo, y veo siempre lo mismo, mientras esté a la misma distancia r. Si tengo una esfera cargada, por ejemplo, también es lo mismo. Si tengo la esfera cargada, yo me paro así como por arriba, por abajo, por el frente, qué sé yo, y siempre a la misma distancia veo que es exactamente lo mismo. Eso es simetría esférica. Simetría cilíndrica, bueno, el clásico es un cilindro, ¿no? Viene del nombre. Si tengo un cilindro, significa que si yo me muevo hacia arriba o hacia abajo, yo tengo, veo en el fondo lo mismo. Si aquí puedo cambiar, tengo una distancia r, si yo me ubico a una distancia r del cilindro, y este cilindro es muy largo, porque tiene que ser muy largo para que tenga esa simetría, entonces yo no veo diferencia. Me muevo hacia arriba y hacia abajo y no veo diferencia. Otro sistema que tiene esa simetría es un hilo cargado infinito. Si es un hilo muy largo o infinito, con un lambda ahí, yo también me pongo una distancia r y me muevo, y yo me muevo alrededor, no veo cambio, y me muevo hacia arriba y hacia abajo y no veo cambios. Entonces es una simetría cilíndrica. Y finalmente la plana es un plano. ¿Sí? O sea, yo estoy en un plano infinito, tiene que ser, y me muevo a una cierta distancia, me muevo para allá, me muevo para acá, me muevo cartesianamente, digamos, en el mismo eje del plano, y no veo ninguna diferencia. Esa es una simetría plana. Entonces, tenemos distintos tipos de simetría. Lo importante es identificar al inicio qué simetría es la que tiene mi sistema. Si es una simetría esférica, para resolver esto de que es encontrar el campo por Gauss, necesito entonces definir una superficie asociada a esa simetría. Si, insisto, si es una distribución de carga esférica o una carga puntual, la simetría es esférica, así que la superficie es una esfera. Si es una distribución con simetría cilíndrica, como el cilindro o el hilo infinito, la superficie adecuada es un cilindro. Ya vamos a llegar a esos casos. Y si es un plano, curiosamente, no es un plano la superficie gaussiana, sino que es un cilindro también. Es un cilindro, bueno, ya vamos a llegar a ese ejercicio, pero es un cilindro que atraviesa el plano. Es la superficie gaussiana. Entonces uno escoge, mira el problema, y lo primero que hace es escoger la superficie gaussiana que me convenga. Y eso tiene que ver con la simetría, como les digo. Si es una esfera, digo al tiro, no, la superficie que me conviene es una esfera. Pero veamos si es así o no. Porque, ¿por qué lo estoy haciendo? Si en el fondo hay una razón detrás de esto, de escoger este tipo de superficie que cumpla con esa simetría. Y eso lo estoy haciendo porque lo que yo quiero en el fondo, al final del proceso, es desarmar esta integral, es romperla en pedazos. Esta integral que está acá, del flujo, yo quiero desarmarla. Y para desarmarla, lo primero que debo hacer es sacar el producto punto. ¿Sí? Aquí hay un producto punto entre dos vectores. Entonces necesito desarmar el producto punto. Y la forma de desarmar un producto punto es que los dos vectores sean paralelos. Entonces mi dA, mi elemento de área, que es el que está asociado a la superficie que estoy escogiendo, tiene que ser paralelo al campo. Si eso pasa, entonces voy a tener que mi integral del E punto de A pasa a ser integral del E de A. ¿Sí? Si son paralelos. Quiero seguir desarmando esta integral, porque no es suficiente este nivel de desarmar. Quiero seguir desarmándola. Entonces lo que hago es
tratar de sacar el campo eléctrico de la integral. ¿Y cuándo puedo sacar el campo eléctrico de la integral? Cuando el campo eléctrico es constante para efectos de la variable de integración. O sea, cuando el campo eléctrico es constante en esa área que definí, en esa superficie que definí. Entonces, si logro eso, si tengo un E constante en el área, esta integral pasa a ser E integral de A. Y con eso, bueno, tengo la integral del área, así que eso es E por A. Desarmé la expresión. Entonces, las condiciones se las estoy poniendo en el de A, porque el campo está, el campo viene dado por la configuración que estoy analizando. Pero el de A es el que estoy yo controlando aquí. El campo tiene que ser constante en esa área que yo escogí, en esa superficie, y el campo tiene que ser paralelo al elemento, al vector área de esa superficie. Así es en realidad como uno escoge la superficie gaussiana. Y eso coincide con el criterio simple que les dije yo, que es el criterio de simetría. Si es una simetría esférica, la superficie es esfera. Si es cilíndrica, la superficie es un cilindro. Se cumple naturalmente esto que yo les estoy diciendo. Entonces, ese es el paso 1, encontrar la superficie. Después viene el flujo eléctrico. El flujo eléctrico es la expresión, ahí se desarma. Después uno lo que tiene que hacer es calcular la carga encerrada, una vez que ya desarmó la integral, la carga encerrada, que es lo que está al lado derecho de la expresión, y ahí uno puede entonces despejar el campo. ¿Ya? Esto es en palabras rápidamente, pero aquí les vamos a ver un ejercicio para que se entienda mejor. Entonces, si tenemos, por ejemplo, una carga puntual. La carga puntual, bueno, la carga puntual en realidad ustedes saben ya a esta altura es casi de memoria la expresión de campo, ¿cierto? Pero asumamos que la vamos a resolver por Gauss. Por supuesto, este no va a ser el tipo de ejercicio que ustedes van a hacer por Gauss, sino más son otros tipos de simetría, pero partamos por lo simple, una carga puntual. Entonces, la simetría ya lo dijimos, es esférica. Entonces, por lo tanto, la superficie que es más adecuada es una esfera. Pero, ¿qué pasa si yo no uso una esfera? Si uso un cubo, por ejemplo. Voy a tener el problema de que cuando calcule, por ejemplo, cuando vea cuánto vale el campo eléctrico en la superficie, voy a tener que los campos eléctricos tienen distintas magnitudes, porque las distancias son distintas a la superficie. Por aquí sale el vector, imaginemos. Ese que sale aquí no es el mismo vector campo eléctrico que sale acá, por esta parte de la superficie, o por aquí al frente, por esta parte de la superficie. ¿Ven? Entonces la magnitud del campo es distinta a los distintos puntos de la superficie. Entonces este cubo no nos sirve. También pasa que el de A, que en las caras del cubo, por ejemplo, va siempre así, no es paralelo, porque si yo me muevo para allá o para acá, no es paralelo al campo. ¿Se fijan? El campo tiene distintas orientaciones, así que no es paralelo. Así que ninguna de las dos cosas se cumple. No puedo desarmar la integral, que es lo que necesito para poder determinar el campo eléctrico. Entonces no me sirve el cubo. Pero y la superficie esférica, que es la que yo les dije que tenía la simetría de la distribución, de la carga puntual, entonces colocamos el campo eléctrico y sucede que para un mismo radio el campo tiene un valor constante, ¿sí? Vale lo mismo, porque depende de R. Entonces todos esos vectores que están ahí dibujados tienen la misma magnitud. Y el vector área de la superficie también es perpendicular a la superficie. Entonces estos son los áreas, los vectores de A. También tienen la misma dirección que el campo, porque son perpendiculares a la superficie. Entonces se cumplen estos dos criterios que estamos necesitando. Entonces, tenemos el flujo eléctrico, una vez que ya sabemos que la superficie esférica es la adecuada para esta distribución de carga, y entonces pasa lo que yo les dije. Cuando tengo la superficie correcta, como en este caso, la superficie gaussiana correcta, entonces mi E punto de A pasa a ser E de A. Es simplemente el producto escalar, porque son paralelos, como se ve en el dibujo. Entonces pasa a ser E de A. Y después miro lo que yo ya les dije, que el campo era constante en la superficie, entonces puedo sacar el E de la integral. Y cuando hago eso, llego simplemente a E por A. Entonces mi flujo, cuando yo escojo bien la superficie gaussiana, de ser esta integral doble de superficie cerrada E punto de A, pasa a ser E por A. ¿Ya? Entonces ahí se fijan, el lado de esa integral que se veía complicada pasa a ser una multiplicación de E por A. Después tenemos la carga encerrada.
Entonces, en este caso, la carga encerrada por la superficie, ¿sí? ¿Por qué queda A? ¿Por qué queda qué? ¿El A por qué queda solo? Porque estoy integrando todos los de A, todos los elementos de área, de la esfera. Pero no eran dos integrales las que se le aplicaban, ¿no? Claro, porque esta es la integral del área. Lo que pasa es que el elemento de área no está escrito en ninguna coordenada en particular. ¿Sí? Podría estar escrito en coordenadas esféricas o cilíndricas y cada una de estas integrales estaría asociada a una de esas coordenadas. Pero como está escrito como un dA general, entonces es la integral del dA y eso es área. ¿Sí? Pero si estuviese escrito en coordenadas cartesianas, o sea, en coordenadas esféricas, por ejemplo, como en este caso que es una esfera, entonces tendríamos... ya se me olvidó cómo era la expresión completa, pero algo así como... porque la expresión ya integrada es 4pi r cuadrado de r. Entonces, 8pi, no, esa es la expresión, 8pi r, ahí está. Sí, porque el área de una esfera es 4pi r cuadrado, ¿cierto? Y si yo derivo eso, me da 8pi r de r. Pero en realidad el 4pi que está acá, en el área, en realidad es la integral del ángulo. Porque en las coordenadas esféricas yo tengo el ángulo que es este ángulo acá. Si tengo la esfera, este es este ángulo de acá. Tengo el ángulo que va de arriba a abajo, ese es otro ángulo. Y además tengo el radio. Entonces tengo un phi, un r y un teta. Entonces cuando lo escribo, este elemento de área lo voy a tener escrito en coordenadas que son el de r, el de teta y el de phi va a ser 2, porque subir y bajar, así que va a aparecer un 2 ahí. Por eso es que, claro, por eso es que es 4pi, porque es 2 por 2pi. Entonces, el dA aquí ya tiene involucrado, como está escrito en forma general, la integral del dA, independiente que tenga doble integral o una integral, porque esa es solo la notación, la integral del dA siempre es A. Pero si tú lo desarmas como una integral en coordenadas, claro, va a tener una integral que va a estar asociada al dr y otra integral que está a estar asociada al ángulo, por ejemplo. Pero en este caso no es necesario porque en realidad nosotros nunca se los pasamos, de hecho, con los elementos de área de esta manera. Eso es más complicado. Siempre se los pasamos como el elemento de área que solamente cambia, por ejemplo, en términos del radio. Entonces por eso el área la escribimos de esta manera y el de área lo escribimos como 8pi r de r. Así que ni siquiera acá en esta expresión aparece doble variable de integración, sino que una sola, que es el de r. Pero aún así estás integrando una superficie. ¿Sí? Entonces, a ver. Gracias, profe. Ya. Entonces tenemos esta parte de la izquierda de la integral, o sea, de la expresión de flujo. Y ahora la carga encerrada, que es la parte derecha de la expresión, en este caso es directo porque la superficie ahí que está en rojo encierra solamente la carga Q, la que está al centro. Y la ley de Gauss, entonces, relaciona esta expresión que nos daba E por A por E que es igual a la carga encerrada partido por epsilon 0. Y como el área acá es 4pi r cuadrado, entonces yo despejo el tiro, el campo es igual a la carga partido por 4pi r cuadrado epsilon 0. ¿Sí? ¿Lo ven? Entonces la expresión, y esto es importante que lo recuerden, porque acá, después, para que no se compliquen la vida, pero esta es la expresión con la que uno parte en casi todos los problemas. ¿Sí? El campo, o sea, uno tiene que, cuando les toque los certámenes, porque vamos a evaluar los desarrollos, eso yo creo que ya está más que discutido, nos interesa ver que entiendan los conceptos, entonces ustedes van a partir de esta expresión de la integral, van a aplicar esto que yo les digo, que el campo es paralelo al de A, y van a decir que él es constante para poder llegar a esta expresión E por A, pero al final es esa expresión, E por A igual a carga encerrada partido por epsilon 0, con la que ustedes parten para analizar los problemas. Entonces, dependiendo si la simetría, si la esfera es... O sea, si la simetría les permite y la superficie es una esfera, entonces esta área va a ser 4pi r cuadrado. Pero puede que sea un cilindro, entonces aquí las áreas son distintas. Pero al final la expresión es siempre E, y aquí lo voy a escribir de otra manera, E es igual a carga encerrada partido por área por epsilon 0. Ahí está la expresión del campo y esta es la magnitud. Como se dan cuenta, el hecho de haber usado esta superficie gaussiana
lo que finalmente me lleva es que yo no puedo determinar el vector campo eléctrico, sino que lo que yo determino es el campo eléctrico. Pero eso no es un problema, porque yo de hecho partí diciendo que mi dirección del campo era la misma que la dirección del dA. Y eso es porque yo sé que la dirección del campo la conozco, que es radial. Y es la misma dirección del vector área, que también apunta en la dirección del radio, radial. Sí, por eso es que el producto punto me daba E de A, porque yo tenía esta expresión, ya sabía que esa era la dirección, que era radial. Entonces, si me preguntan en un certamen, bueno, tal vez aquí como es con alternativa va a ser evidente que me están pidiendo la parte vectorial también, pero si me piden el campo eléctrico, esta no es la respuesta, esta es la magnitud. Para tener el campo yo tengo que agregar entonces la dirección que yo ya sabía desde el inicio, que es la dirección radial. Y ahí entonces soluciono el problema, que es campo es igual a la carga partida por 4pi r cuadrado epsilon 0 y la dirección radial. ¿Se fijan que esta forma de calcular, a pesar de que se llega al mismo resultado y todo que hemos visto antes, involucra solamente este tema de superficie gaussiana y carga encerrada, ¿sí? Y coincide con lo que ya vimos antes de la expresión de campo para la carga puntual. Entonces, ahora les voy a, creo que, no sé si, déjenme revisar acá, borrar esto para que quede más limpio. Claro, entonces ahora la idea es que ustedes hagan un problema colaborativo de una esfera dieléctrica. Acá ya no es una carga puntual la que estamos encerrando, sino es una esfera. Una esfera que tiene distribución uniforme de su carga, ¿sí? Está en todo el volumen. En todo el volumen está distribuido. Profe, ¿Sí? sí, disculpe, ¿podría explicar eso de nuevo de lo... ¿Por qué tiene que ser paralelo el DA con el DE, por favor? Lo que pasa es que, a ver, el flujo lo que dice es que es la integral del E punto de A. Es un producto punto entre dos vectores. Y para poder desarmar el producto punto, yo necesito que el de A que estoy escogiendo, sea, o el área que estoy escogiendo, tenga elementos diferenciales de área que sean paralelos al campo eléctrico. Ese es como el criterio 1 que uso para escoger la superficie gaussiana. Que se cumpla eso, que mi DA sea paralelo al campo eléctrico. Y en el caso de la carga puntual, cuando yo tengo una esfera alrededor, uy, no me quedo muy centrado, pero cuando tengo una esfera, esa esfera que tiene radio R en todas las direcciones, entonces cuando veo el campo eléctrico acá, el campo eléctrico en todos estos puntos, siempre es radial el campo. ¿Sí? Y es radial, ese es el campo. Y en esa superficie, además, los vectores área en una esfera apuntan también hacia afuera, normales. Y esa, en este caso, dirección normal es lo mismo que la dirección radial. Entonces, por eso tengo que la esfera me cumple este primer requisito, que es que sean paralelos. Pero el segundo requisito es que sea constante en la superficie, el campo eléctrico. En la superficie. Entonces, en este caso también es lo mismo, porque están todos los puntos que están a una misma R, tienen el mismo valor de R, el mismo valor de R que es el que depende del campo eléctrico. Entonces, todos estos puntos tienen el mismo valor de campo eléctrico. Y eso hace entonces el mismo valor, aquí ya es magnitud, el mismo valor de campo eléctrico en esa superficie que yo estoy. Entonces, eso hace que, como ya había aplicado el criterio 1, me quedaba con esto solamente ahora, pasé de aquí para acá, y como él es constante, aquí como él es constante, entonces la magnitud del campo la saco de la integral, porque es constante en la superficie, que es la variable de integración. Y solamente me quedo con la integral ahí de la variable de integración, que es el área. No sé si eso, Juan, explica tu consulta. Era yo, José. No, es que mi Ah, pregunta José, era por qué tienen que ser paralelos. Eso no lo había entendido bien. pero Es se que todo lo entiende, demás, sí, o sea, es que no lo entendí todavía. Es que no entendí por qué tienen que ser paralelos los vectores. porque ¿cómo desarmas un producto punto? Ah, ya, ya. ¿Cómo haces Ahora que un sí, producto sí. punto pase a ser escalar? Haciendo que los dos Eh, vectores sean paralelos o antiparalelos. Y ahí te quedas con la misma magnitud, ¿eh? No con un ángulo. ok. Si tuvieran un ángulo entre ellos, perderías un pedazo de la información. Lo que necesitas es que te quede el mismo E y el mismo DA. Y la forma de hacerlo es que sean paralelos el vector área y el vector campo eléctrico. ¿Sí? Ah, ok.
Ya, profe, sí me quedó claro. Gracias. Eso. Claro, a eso me refiero con desarmar la integral, como dice Enrique. Entonces, en este caso, claro, la simetría, bueno, no les voy a decir cuál es, pero ustedes ya, bueno, ya les dije antes un poco sobre esto, ¿no? Cuál era la que correspondía a esta configuración. Además que ahí lo dicen, ¿no? Si las palabras igual hay una esfera dieléctrica. Entonces, lo que les piden es determinar el campo eléctrico, o sea, hacer todo este proceso de desarmar, como les dije, la integral, para poder llegar a la expresión donde la magnitud del campo eléctrico se despeja. Y ahí entonces encontrar el campo al interior de la esfera y en el exterior de la esfera. Y después graficar. ¿Ok? Entonces captura en pantalla. Vamos a armar los grupos. Déjenme captura en pantalla mientras hago las sesiones de grupo acá. Y, oye, Profe, sí, ¿puede poner la diapositiva de los pasos, por favor? la diapositiva de los pasos. A ver, voy a volver. Ya, es que esa era una, pero ustedes quieren la completa. Turururú, ¿dónde está? Esa. Esa es la diapositiva de los pasos. Claro. Es dibujarla, después desarmar la integral en función de, bueno, la escogieron, esa que dibujaron, la escogieron para poder desarmarla, así que tiene que poder desarmarse. Y después calculo la carga encerrada. Igual a ambos lados. ¿Ya? Entonces, vamos a bajar. Gracias, profe. Volver a ver si alguien no lo había. Ahí está. Por si alguien no lo había. Ya, entonces ahí les están llamando a los grupos. Voy a ir ordenando los que no aparecen para que. Ahí. Me esperan un poquitito para ir a las salas y habilitar el compartir. 4. Sí. Darling es la 1. Luego Aravena también. Recuerden que siempre me pueden ir pidiendo cambios en las salas también, ¿eh? Si es que hay alguna. No. Javier. 6. Josefa, 6. Aquí. 2. Martín. Esta vez sale 2. Ya, excelente. Hola, hola. Hola, profe. Hola. Hola, Darlene. Ya, ahí habilité para que compartan. Les cuento que en su grupo se integró Darlene, que Sí, ya se presentó. Sí. Qué bueno, ya, excelente. Entonces, ella va a estar participando a lo largo del semestre, así que considérenla como un igual ahí, aunque probablemente tiene más conocimiento, muchos más. Dije que no sabía nada de esto. Te echa el agua, perdón, te echa el agua. Ya. Entonces, vean si pueden compartir. No sé quién es el que siempre comparte en este grupo. El Enrique. Enrique, sí. ya. Sí, yo puedo compartir, profe. A ver si te resulta. Parece que sí. Ya, claro, aquí es como repetir lo que hicimos en el anterior. Ya. Y guardaste ahí todo. Ok, ya. Entonces aquí la única diferencia es que hay dos zonas, ¿sí? O sea, si estoy fuera debería ser más o menos parecido a la carga puntual, pero el tema es que ahora tenemos que calcular adentro también. O sea, ahí hay algo que podría estar cambiando cuando uno haga el cálculo. De todas maneras, primero es dibujar. Dibujar es lo más importante de la superficie, dibujarla para cada una de las situaciones. Acá en el A les dicen afuera, entonces la superficie tiene que estar afuera. Y cuando les dicen el campo eléctrico dentro, la superficie está dentro. ¿Ok?
Sí. Yo sé, es un poco abstracto, pero vamos por partes. Sí, yo voy a pasar después por cada uno de los grupos, así que avancen nomás, lo que puedan, Ya, ¿ya? profe, gracias. Ya, voy a otro grupo. Los veo un ratito. Partido Hola, profe. Oli, 4, pi, El epsilon 0. y R el cuadrado. área. ¿Cuál R era el área cuadrado. del...? No, pues. No, te falta el R cuadrado. oye, pero están haciendo trampa, pues yo quiero ver ley de Gauss. Pero si es la ley de Gauss, solamente que como en la última parte. Ok, le hago todo. Ahí hay que hacer todo el desarrollo, ¿no es cierto? ¿Qué? Debe ser. Sí, pues. Por lo menos, no Pucha. sé, pues, la expresión de Ya, antes de Ya. reemplazar esa, todo. esa Entonces pone el cosita. campo sí, la integral, el campo vectorial Ahí, con por el el dA vectorial. área. No, el Sí, dA vectorial, ¿o no? DA, sí, el Ah, elemento de área. ya. Sí, verdad, Claro, verdad. exacto. DA. Si lo hacen una vez, después ya no lo hacen por segundo. Entonces ahí me convencen de que ya entienden cómo se llama la integral. Ya. Y Ya, entonces como está. Asumimos que que el E y el dA son paralelos. Es que son paralelos, po, porque acá está, por ejemplo, el campo y acá está Ah, el ya, área. ya. ustedes escogieron la el DA. superficie porque era la que permitía que eso pasara. Sí. Así Así es. que, Por eso claro, Profe, elegimos el circulito grande. sí. siempre Sí, va a existir una superficie gaussiana que como que aplique para cualquier... qué buena pregunta. Excelente pregunta. Lamentablemente no. No. Efectivamente, son muy pocos los sistemas que permiten resolverlo por Gauss. Y esos sistemas son los que cumplen con la simetría que les dije, que son las tres: cilíndrica, esférica y plana. Si el sistema no tiene esa simetría, no se puede resolver por Gauss. Y en el caso, incluso en Chuta. el caso del cilindro, tiene que ser un cilindro muy largo. Ni siquiera puede ser un cilindro así como de largo fijo, sino que tiene que ser un cilindro largo, cosa que si yo me muevo paralelo al cilindro, al eje del cilindro, no veo cambios. Entonces, al final es la esfera, bueno, la carga puntual, la esfera, el cilindro muy largo o infinito, el hilo muy largo o infinito y el plano. Mm, Y eso es todo. ya. O sea, no hay nada más que se pueda resolver lamentablemente por Gauss. Pero si te tocara resolver un problema como este con la forma integral, que es la anterior forma que usábamos para calcular el campo eléctrico, sería súper complicado. Entonces, a pesar de eso, igual ofrece un camino más fácil para algunos casos. Lamentablemente, solo los que cumplen esa simetría. Ya, súper Ya, bien, van bien, entiendo. así que sigan. Voy a dar una vueltecita por otro grupo. Como que no sé qué pasa ahí. Ah, ya, ustedes partieron el tiro por la expresión despejada ya. E por A igual carga encerrada partido por epsilon 0. Ya, Ajá. ok. Se los voy a conceder. Teníamos que partir por la integral. Sí, Sí, eso que solo estaba para pensando. darme el gusto. Pero ya lo hicieron, así que, Pero, profe, ¿sí? para el certamen, ¿cómo hacer de alternativas? Supongo que nos van a querer, nos van a exigir un desarrollo, ¿cierto? Sí, Para justificar las alternativas. claro. Entonces, en ese desarrollo tengo que comenzar sí o sí de fondo con la integral, aunque luego No, pueda sí está pasarme bien. por... No, es que yo lo quiero ver ahora, lo quería ver ahora para ver que ustedes lo están entendiendo. Pero está bien partir por esa también. O sea, que el campo por el área es igual a la carga encerrada partido por epsilon 0. Y ahí bajarlo a este problema, porque el área es, dependiendo de la superficie gaussiana que ustedes escogieron, que es, ¿cuál es la superficie que escogieron? Una esfera más grande. Una esfera, claro. Entonces, esa área está asociada a Es lo esa más superficie. genérico y simple de trabajar. ¿Cómo? Es lo más genérico y lo más simple de trabajar al mismo tiempo. Claro, es la expresión más general. Lo que pasa es que es más bonito partir de la integral porque ahí uno está entendiendo por qué está escogiendo la superficie que está escogiendo. Pero, ok, ahora para la segunda, quiero ver cómo les va, porque ahora estamos dentro de la esfera para la segunda. Sí, eso mismo estábamos conversando. O Ahí tienen que sea, ver qué es lo que está encerrado, porque esa área que está abajo, esa A de área abajo en el denominador que ustedes tienen acá, esa área siempre va a ser la misma. Independiente, podrían ser 3 regiones, 4 regiones. Imagínense que sea una esfera dieléctrica y después otra con otra constante dieléctrica y otra después conductora, no sé, una cosa así monstruosa. Y muchas, muchas zonas.
pero para todas las zonas, si esta es una esfera, siempre va a ser abajo 4pi r cuadrado, con el r como ustedes lo pusieron ahí, que es variable. Lo único que cambia es la carga encerrada. Entonces, cuando están dentro ahora, lo que tienen que calcular es la carga encerrada. ¿Ya? Ah, entonces cambia. Por ejemplo, si tomamos la mitad de la esfera, la carga que vamos a estar encerrando va a ser la mitad de la carga total. Claro, pero ustedes no tienen que calcular justo en el medio. Les piden calcular adentro en un R cualquiera. Ah, Dentro no, de la sí. esfera. Es que esa era nuestra gran duda. Ajá. Porque como que... Ah, es que ¿Ya? como estábamos pensando que la concentración como de la carga era Es como homogénea. equivalente siempre, pensábamos que se iba a mantener la carga, pero no, sí tiene Sí, más sentido lo por otro. ahí va, por ahí va. Ya. Me están llamando a otro grupo. Nos vemos en un ratito. Ok. Ah, sí, po. Ah, perdón. Profe, Sí, pues, sí. feliz. Ayuda. Por favor. A ver, cuéntame. Eh, Ya, entonces, ¿cuál es la superficie gaussiana que sirve para este caso? una esfera. Ya, perfecto. Tiene simetría esférica, así que es una esfera. Tiene claro, están en la primera pregunta, están afuera, así que la superficie tiene que estar afuera. Como la que tenían dibujada, afuera. Eso, perfecto. Help, ya, quitemos el help. Y entonces, bueno, ¿cuál es la expresión la que uno partía? Voy a concederles hacerlo un poquito menos largo, porque normalmente uno debería partir de la expresión integral, del E, punto de A, igual a la carga encerrada, y ir desarmando la integral, ¿sí? Eso es como lo bonito, desarmarla, con esto que yo les dije, que el campo era paralelo al de A, y que el campo es constante, entonces sale, ya. Pero al final, ¿a qué expresión uno llega? ¿A qué expresión uno llega? A que Al campo por área. ya. Y al otro lado lo mismo que está ahí, pues carga encerrada partido por epsilon 0. Entonces, esa Ah, y expresión... después queda la carga dividido en el área. Exacto. Entonces, esa área, ¿de qué área es? ¿De quién es esa área? De la De esfera. la esfera. De la esfera... Es que, bueno, aquí hay dos esferas. ¿De cuál de las dos esferas? De la De la, gaussiana, ¿no? de la de afuera. De la gaussiana, exacto. Entonces, no, ahí te quedó... Porque estamos despejando el campo. No, sí, pero me equivoqué. Ahí, Ahí. sí, ahí es. Eso, perfecto. Ahí el Lo voy a escribir de nuevo. Eso, claro. Entonces, profe, lo que uno decía, Perfecto. este campo es diferente al que uno hace cuando hace ejercicios de carga, no sé, continua, eso del DQ y todo eso. ¿Es lo mismo o Es el mismo, diferente? es el mismo campo. Lo Ah, que es lo pasa es mismo. que Gauss solamente se puede aplicar para sistemas muy específicos, que tienen ciertas simetrías. Los cálculos integrales que ustedes hicieron son para cualquier tipo de sistema. Un anillo, Eso de cualquier cosa. partido en Eso no R cuadrado, eso ¿no? no se puede resolver por Gauss. Porque Gauss Ya. tiene que tener una simetría esférica, entonces, o cilíndrica, o plana. Ya. Y los únicos sistemas donde se puede usar es en ese, carga puntual, esfera, cilindro muy largo, o que es como decir un cilindro infinito, o un hilo muy largo. Y el plano, nada más. Esos son todos los sistemas donde se puede resolver por Gauss. ¿Ya? Entonces, claro, y ahí queda carga encerrada que es Q, partido por, ¿cuál es el área? 4pi r cuadrado. Ya, escríbelo por favor que quiero ver qué... 4 pi r cuadrado. Perfecto. Claro, entonces ese R es R variable, es el R de la esfera. No, para que no se confunda. Ese R que aparece en la fórmula es este R chiquito de acá, ¿cierto? No, es que el enunciado podría no decir eso. Lo que importa es que ustedes entiendan que en la ecuación, esa A es el área de la esfera, y la esfera gaussiana tiene radio variable, siempre tiene un R minúscula. Ya. ¿Okay? Entonces, perfecto, con eso hicieron la A, y ahora tienen que determinar la B, cuando la esfera gaussiana está dentro. ¿Ok? Ya, me están llamando en otro grupo, así que los dejo un ratito. Gracias. Sí, ya, cuéntame. Ay, qué bonito. Ya, lo primero que hicimos, encerramos el paso 1, ¿cierto? Ajá. Dibujar una superficie gaussiana.
Sí. Empezamos en R y en R minúscula el radio. Ajá. Y ya, entonces utilizamos esta formulita. Ajá. Que La está aquí. desarman. ¿Ya? Sí, entonces dijimos la suposición que van a ser paralelos el vector R con el vector campo. Sí. Y se desarma. Claro. Saco esto y aquí quedamos. Y Claro, es empezamos a que- hacer teoría de que, Sí, lo que pasa es cómo que expresarlo. sí, ahí yo no avanzaría, o sea, lo que tú estás haciendo está bien matemáticamente hacia abajo, pero en realidad yo lo que haría sería esto de A, lo pasaría al tiro a A, ¿ok? El integral de A es área. Y ahí no Oye, te... Porque al final esto te da lo mismo que abajo, o sea, va Te va a quedar R al cuadrado dividido en 2, claro, que la es 4 integral, pi. de R de R es R cuadrado, medios, entonces te queda 4pi R cuadrado, que es lo mismo que el área. pero esto es integral efectivamente dos veces, ¿cierto? Es la integral del área, es integral de área. No es integrar dos veces, no es integrar una y después volver a integrar. Es integrar de área. A eso está referido. No, no es que tengas que integrar dos veces. No. Es Pero integrar podría ser una integral normal y daría lo mismo. A ver, Es como- No. Lo que pasa, me confundí. a ver, no sé si estamos hablando de lo mismo. Lo que pasa es que un área en realidad siempre tiene dos dimensiones, ¿cierto? O sea, si es cartesiano, por ejemplo, sería X, Y, un plano. Y ahí tienes una superficie. Pero, profe, antes, profe, lo voy a interrumpir. Si, por ejemplo, decidiéramos hacer la integral de esto, usted dice que va a dar lo mismo. Sería R al cuadrado partido Claro, en medio. 2. Sí. Ya, ¿y ahí se integra de nuevo? No, solo eso. Ya, entonces es una representación para una integral. Y debería... Es que ya está integrada. ¿Eso cómo es igual a esto? Lo que pasa es que de aquí a aquí ya existe una integral. Porque ese 8pi es de haber integrado el ángulo, el de teta, que es... ¿Sí? Eso es lo que está pasando ahí. Entonces, en realidad, la superficie al final aquí tiene... por eso es que aparece bueno, en realidad aquí no está como 8, pero el 4pi que aparece ahí en el área Entonces tiene que ver quedaría con así. el ángulo. Entonces te conviene ¿Así quedaría? exactamente, claro. Pero esto es independiente del área de esta figura que escojamos que encierra, ¿no? ¿Siempre va a ser así? Eso siempre va a ser ahí. Entonces, en este caso, el área, la que ustedes escogieron para que se cumpliera todo esto que hicieron arriba, es una esfera. ¿Sí? Entonces, esa área siempre va a ser la misma. Ahora, esto tienen que igualarlo al otro lado de la expresión de Gauss, que es carga encerrada partido por epsilon 0. ¿Ya? Sí. Ya. Y esa parte... Entonces, esto lo reemplazamos por el área que es esto. El área, claro, el área es eso. Es igual. Y nos piden... Carga encerrada. ¿Cuál es la carga encerrada cuando en esa superficie que dibujaron ahí la roja? ¿La Q? La Q mayúscula, ¿cierto? Claro. ¿Y qué nos pedían? Determinar el campo eléctrico en función de R. Pero es que ahí ya lo estaríamos encontrando. Ahí hay ya que lo hacer. encontraron. Ahí ya lo encontraron. Entonces despejamos E. Entonces sería E, claro, ya, Q, partido en E. Pero están bien, van bien. Superficie. ¿Qué pasó? ¿Y su hoja? Estamos en otra cosa. ¿Cómo Estamos así? A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Muéstrenme. Ay, no se compartió. acá. Ahí está, ya, perfecto. Ya, entonces... uy, ahí. A ver. Bueno, la primera pregunta era afuera. Entonces, afuera, ¿cuánto les dio? ¿Cómo lo hicieron? Eso tenemos dudas. Sí. ¿Afuera? Afuera era esta, ¿no? Sí, pues eso lo No. tenemos como afuera. O sea, lo pusimos con adentro, pero debería ser afuera, en verdad. Ya. Afuera. No, a ver, hay un problema porque la expresión, a ver, lo que yo veo que ustedes están haciendo, déjenme agarrar aquí anotar. Ahí está. Ya, entonces yo voy a partir de aquí, desde donde tiene la integral del de A. Entonces, ustedes armaron el producto punto porque dijeron que el E era paralelo al de A, ¿cierto? Sí. Y después, de aquí para acá, dijeron que el E era constante en la superficie. Por eso pudieron sacarlo de la integral. Y les queda E por A. Ya, esto está súper bien. Hasta ahí estamos perfectos. E por A es igual, lo voy a escribir acá arriba, solo aquí una vez, que es carga encerrada partido por epsilon 0. A eso se redujo la expresión de la ley de Gauss, en este caso. ¿Sí? Ya, entonces esa expresión, independiente si estás dentro o fuera, esa es la expresión que hay que usar. Ahora, vamos al caso 1.
que es cuando están fuera. Entonces, cuando está fuera, tú tienes la carga. ¿Y cuál es el dibujo que tienen ustedes para ese? ¿Es el de arriba o el de abajo? Bueno, El de abajo, el de B, es para afuera. ya, entonces ahí está la superficie gaussiana, que es una esfera, y está afuera, ¿sí? Tiene un radio R, porque es un radio variable, puede ir desde muy cerquita por fuera o hasta muy lejos por fuera, ¿sí? Ya, entonces ahora mirando esta expresión que yo les escribí arriba, que en realidad, bueno, mira, se la voy a escribir más directo, voy a pasar el A acá abajo, ahí, ya, entonces ahora reemplacemos, vayan ustedes reemplazando, entonces el campo es igual a, cuando están afuera, ¿cuál es la carga encerrada? ¿Ah? Cuando está afuera, la carga de la esfera. La... ¿Ya? Pero cuando está afuera, como el dibujo que hice yo, el rojo. Cuando está afuera, ¿qué carga encierra? Q. Mayúscula. ¿No? Pues sí. Q mayúscula. Sí, pues, eso es todo La lo que hay carga dentro. entera. Eso es todo lo que hay dentro. Ya, entonces, escriben en alguna parte, no sé dónde lo están escribiendo. Ya. Afuera, entonces sería... Escríbelo tú ahí. Afuera es Q mayúscula. No, perdón, Q mayúscula. Encerrada es Q mayúscula. Pero, a ver, es que veo que alguien está dibujando, pero no veo que alguien esté escribiendo la expresión. ¿Quién está escribiendo la expresión? ¿Cuál es la expresión? Es complicado desplazarse aquí, profe, la verdad. Pero escriben en algún rincón, en cualquier rincón. ¿Cuál es el... Para E es igual a la carga Q grande partido en el área. ¿Cuánto es el área? Por el área es 4 pi Ajá. r cuadrado. R cuadrado epsilon 0. Ya, perfecto, listo, encontraron el campo. Entonces ahora lo que tienen que hacer es pensar esta misma expresión de arriba, encerrada en el cuadrito rojo, pero si la esfera gaussiana la dibujan al interior. Al interior de la carga. ¿Cuánto es lo que encierra esa superficie ahora? Eso es lo que tienen que hacer para poder resolver el ejercicio. Al estar al interior, ¿no encierra un dq, una parte de la carga? Encierra una parte. Exactamente. Ya. Entonces vean ahora cuál es el camino. Me están llamando a varios grupos, así que voy a otro grupo ahora. Entonces sería dq. Al ser una parte, tomamos como un dq, ¿o no? La integral del dq, porque es carga. Carga es Ya. la integral del dq. Es así como Ya. área es la integral del dA. Carga es la integral del dq, si lo quieres ver por ese lado. ¿Ya? Voy a otro grupo. Escrito de otra manera. Hola, profe. Hola. ¿Hicieron algún cálculo? No, profe, estamos medio perdidos. Sí. Tampoco me llamaron. Así que Ya, a ver. Es que si no hacen este ejercicio por ustedes van a quedar súper colgados con la ley de Gauss. A ver, ¿qué es lo que no entendieron? Sabemos que hay que hacer como una esfera, ¿Ya? como siguiendo la analogía de la carga Q. ¿Ya? Pero ahora expresar el flujo estamos como ahí. o sea, se supone que sería el tema del área, porque igual es constante, como ya hicimos el tema de la gaussiana, Ajá. debería, o sea, sería prácticamente el procedimiento anterior, Ya, pues. el que habéis mostrado. Ya, pues, escríbalo. Es que no lo hemos escrito porque igual nos demoramos un poco. Es que estábamos viendo lo otro por lo de nuestros compañeros, de hecho uno se cayó. Entonces ahí. Y sí, y otro compañero no vino tampoco. Sí, no, sí me di cuenta, porque quedaron solitos.
Ya, pero tratan de escribir la expresión que ustedes me están diciendo, porque es la misma que la vez anterior, que el ejercicio que les mostré antes. Después de que aplican eso de que es paralelo y de que es constante el campo, al final, ¿a qué se reduce la expresión? Ya, ok. Ahí va. Ya, van, claro. A ver, le cuesta mucho con el mouse escribir, ¿no? Sí, un poco. Sí, sí veo. Pero a ver, ¿Y tú no ¿qué tienes sería? ahí? Ahí se ve o no. Sí, Sí. ya. Esa es el área, pues, ¿no? Ya, ok. ¿Y qué más? Porque la expresión de Gauss involucra más cosas que el área, ¿cierto? Sí, supone que esta era integral. Área de la carga partido por el epsilon 0. Sí. Oye, pero ustedes están trabajando bien ahora, ¿por qué no empezaron a hacer eso antes? No entiendo. De verdad que se atrasaron mucho al no empezar a hacer eso, porque yo podría haber pasado ahora y haberles revisado si tenían algún error. ¿Sí? Entonces, claro, esa expresión que tú escribiste ahí está perfecta, esa es. Es E por A igual a carga encerrada partido por epsilon 0. Entonces ahora lo que tienen que ver es si la superficie cuando está afuera, qué es lo que encierra, y cuando está adentro, qué es lo que encierra. Esa es en realidad la respuesta al problema. Porque el resto de las cosas se quedan. O sea, eso es E nomás, pues es la incógnita. El área, una vez que ya saben que es una esfera, el área es una sola. El área de la esfera, gaussiana. Y al otro lado está el epsilon 0, que es una constante. Entonces al final lo único que cambia es la carga encerrada, que es distinta cuando están fuera que cuando están dentro. ¿Ya? Entonces traten de calcular la carga encerrada cuando están dentro. Eso tal vez es lo más complejo del ejercicio. Okay. ¿Ya? Entonces, imagínense que la superficie esférica de esta gaussiana imaginaria que ustedes dibujan está ahora dentro de esa esfera dieléctrica verde. ¿Cuánta carga encierra esa superficie? ¿Ok? Ok. Ya. Y lo tomamos en base a una variable así como el radio menos X, algo así, ¿no es cierto? ¿En radio qué? Lo tomamos en base a alguna variable, R menos X o una nueva variable R. No, es que la superficie es la superficie. O sea, ustedes la tienen dibujada y escribieron un área ahí. Esa área que ustedes escribieron ahí es porque el radio ya lo conocen, el de la esfera. Ya, ok. Entonces ahora cuando la dibujen dentro, ya conocen el radio de la esfera. Ya, Lo que tienen que calcular ahora es cuánto es lo que contiene adentro. ¿Sí? Ya. Ya, Hay otro grupo, me están llamando. ¿Yo es de la U? No sé quién es. Hola, profe. Hola, profe. Hola, disculpe la demora, pero es que todos están con Eh, muchas preguntas. Ya, entonces. Profesora, tenemos una. La Uy, primera duda es ¿hay de unos cómo sigmas ahí? colocamos ¿Eso es un función D. sigma? ¿Es un sigma? ¿Es un Sí, sigma eso? sí, sí, un sigma. No un 6 por si acaso. Sigma. Como Ah, un sigma, ya. letra Pero griega. recuerden que para un volumen es ρ, la letra griega que corresponde. La densidad volumétrica. Chuta. Claro, es ρ. Detalles. Es un detallito, pero Sí. puede ser, sí. Recuerden que es ρ. Eso. Eh, Está lindo ya, esto, me gusta mucho. Ahora que ya no tiene el pero es sigma, se ve lindo. que teníamos que tenemos dudas. una duda de cómo dejarlo en función de R, porque acá dice en función de R y acá tenemos una R mayúscula que corresponde como el radio de la carga. No, es así que no se como, puede, no, pues ese es el valor. Pues. Lo que pasa es que abajo está el R, fíjense, en el denominador está el R, pues, el R variable. Ahí está. Claro, no es dejarla en función exclusivamente de R minúscula, sino que en realidad no debería de ser en función de R, sino del campo nomás. Pero es que la idea era para que no fuese evaluado en un punto específico, sino que cualquier R. ¿Y está bien eso que ocupamos Está de, hermoso. o sea, no digo, entonces supongo que sí. Profe, en la B igual teníamos dudas que la habíamos dejado así, pero como Ajá. el R es más chiquito, Sí. ¿qué pasaría ahí? No, lo que pasa es que el área sigue siendo la misma. El área de la superficie es la misma, es 4πr cuadrado con el R minúscula. Lo que Claro. cambia es lo que se encierra. ¿Sí? Que en este caso ustedes lo calcularon con regla de 3, ¿no? ¿Cómo lo hicieron ahí? Ahí teníamos dudas. No, estamos tachando. Es como estar adivinando Cancelando cosas términos. iguales.
Sí, que eso, cancelando términos. Ya, bueno, lo vamos a revisar ahora. Déjenme Ya, salir de profesora, las sesiones. otra, Sí. buena pregunta. De que acá se deja, se implementa así como en función de esto de la permitividad, así como, Claro, porque sí, pues, antes sí. como que me confundí un poco, así por el tema de que aparecía como esto en los ejercicios, así como una cosa como te pertenece, o estoy confundido. No, si la letra es un epsilon 0. Que a veces no sé por Ah, bueno, qué nos entonces el confundimos, epsilon. pero es epsilon, sí. Esa es la letra. Ah, ya. Sí. Ya, los dejo y. Profe, Sí. esta solución, por favor, no me crucifique, sé que esto es medio trucho, pero es lo mejor que se me ocurrió. A ver. Por el segundo, como dije ya, como la carga Q está distribuida uniformemente a través del volumen de la esfera, dije Sí. ya, entonces dije ya, entonces si la esfera disminuye la mitad, vamos a tener la mitad de carga, porque está distribuida uniformemente. Entonces Sí. dije, entonces ya, entonces tiene una proporción de 1 a 1. Entonces si yo calculo el volumen de la esfera menor y lo multiplico por la carga, me dirá a dar la carga que debería haber en esa esfera menor. Ajá. Entonces yo lo que hice fue poner la fórmula de la esfera, del volumen de la esfera, con el radio de R en minúscula, multiplicándolo por la carga para ver si algo podría cuadrar. Partido en Ya. 4πr cuadrado. Ya, Y, ok. Lo vamos ya, a. profe, ¿cómo se cae esto? Claro, sí. Lo que pasa es que, a ver, uno puede usar regla de 3 porque aquí hay una distribución no homogénea, entonces en realidad tú tienes, lo que estoy diciendo yo es que tienes distribución, aquí tienes, en total tienes 4pi r cubo tercios por la carga, por el rho, perdón, ahí está, rho por volumen, eso es lo que tienes en esa carga completa, ¿cierto? La densidad volumétrica, volumen por densidad volumétrica, así como está escrito aquí, volumen por densidad volumétrica, ¿sí? Rho por volumen, eso es lo que tengo escrito aquí, volumen por rho, que es igual a la carga. Entonces, y cuando tienes la superficie gaussiana, que es esta roja que tú dibujaste, tienes lo mismo, pero tienes 4 tercios pi r minúscula cubo por rho. Entonces ahí lo puedes hacer por regla de 3. Ya, vamos a salir a la principal ahora, nos va a sacar del... Ahí. Hola. Pero entonces mi planteamiento, ¿qué tan desviado estaba? ¿Se acercaba? Así como ¿Estaba muy honestamente lejos? o con cariño, Agustín. La verdad no tiene filtro. No, No tiene que tener filtro, porque si no no, deja de ser verdad. No, es que lo que pasa es que en realidad te faltaba, como te decía yo, analizarlo por la densidad volumétrica. Tu idea no estaba tan mala, pero tenías que considerar que era volumen por densidad volumétrica. Y ahí habría estado bien tu relación. Pero como lo partiste con carga, ahí ya no quedó bien. Pues. Entonces, Me eché el ya, a ramo. ver. No, por favor, no se depriman, si esto es práctica. ¿Sí? Es una cosa súper importante para ustedes que están aprendiendo, que están creciendo como profesionales, es darse cuenta que todas estas cosas son aprendibles. ¿Sí? Puede que les gusten más o menos, a mí estas cosas las encuentro bonitas, son conceptualmente lindas, pero ustedes son capaces de crecer en el entendimiento de esta materia, y para eso la única forma es haciendo ejercicios. Así que obviamente que el ejercicio que hacemos en clase es el punto de partida. Ustedes después sigan en casa estudiando y haciendo otro ejercicio. Este es el más simple, una esfera dieléctrica. Pero después aparecen otras configuraciones donde son capas, por ejemplo, en una esfera, o es un cilindro. Entonces la simetría cambia, el área que aparece en esa expresión ya no es la misma. Pero vamos con la revisión de este. Y ahí aclaramos las dudas. Estamos un poquito pasado la hora, pero vamos a hacerlo porque en realidad prefiero que se queden con esto claro para los próximos problemas que hagan por Gauss. Entonces, les piden primero fuera. Partió por fuera, y esa fue la primera pregunta porque se supone que es la más simple. Porque ustedes dibujan la superficie gaussiana, así como está acá, afuera, y entonces pueden identificar cuál es la de partida. Pueden dibujar aquí el campo eléctrico, como se ve ahí, y los vectores área, que son paralelos. Entonces podemos hacer esto que dijimos que algunos lo hicieron y otros no, pero yo se los perdoné a quienes no lo hicieron, que en realidad el dA es paralelo al campo eléctrico, ¿sí? Eso es paralelo, que el campo es radial, eso es muy importante, y lo mismo que el vector área. Entonces, cuando definimos que nuestra superficie es una esfera, como está acá,
Entonces, sucede que son paralelos esos vectores y además que es constante el campo para un R fijo. Entonces, vuelvo a esa expresión inicial, E por A es igual a carga encerrada partido por epsilon 0. Y entonces tengo que puedo despejar el E. De hecho, algunos partieron por esta expresión y yo les dije, ya saben que está bien. O sea, utilicen, porque de hecho lo pueden hacer esto, como punto de partida para hacer Gauss. Siempre les va a servir. Siempre, bueno, de hecho podrían partir por la expresión con el campo ya despejado. Carga encerrada partido por área por epsilon 0. Sí, aquí no es un epsilon, no sé por qué está dibujado como un, pero ese es el epsilon. Entonces, esta expresión es la que les permite para todo el problema, sin importar que esté esta superficie afuera o la superficie adentro, como es la siguiente pregunta, pero esta expresión la pueden usar como punto de partida. Y después reemplazan para el caso en que están, la zona en la que están. En este caso, bueno, también para este mismo problema el área siempre es la misma. Y el área es de la superficie esta gaussiana. Cuando está afuera es 4πr², cuando estoy dentro sigue siendo la misma área, porque el radio que yo estoy escogiendo es R, es variable. Las minúsculas siempre están asociadas a variables. El R mayúscula son las constantes. En este caso, R. Y la carga encerrada es lo que está dentro, y como, bueno, aquí se ve que está toda la superficie por fuera, y lo que encierra es la distribución completa, así que la carga encerrada es Q. Entonces reemplazo en la expresión de arriba, y me permite encontrar el campo eléctrico, que es como el campo de una carga puntual, si Q fuera puntual, cuando estoy afuera, y como ya sé la dirección del vector campo eléctrico, entonces le coloco ahí el R unitario, y me queda el vector campo eléctrico. Y encontré el campo en el exterior de la esfera. La mayoría no tuvo problemas con esto, ¿eh? Llegaron a esta solución. Ahora, ¿qué pasa si estoy, vamos a borrar todo acá, si estoy dentro? Si estoy dentro, entonces, bueno, mi esfera sigue teniendo la superficie gaussiana, un radio R variable. Puedo partir de esta expresión, porque va a seguir cumpliéndose que el E es paralelo al de A y que el E es constante, entonces puedo desarmar la integral. Y lo que tengo que encontrar aquí, bueno, el A sigue siendo el mismo, es 4πr², es la carga encerrada. Eso es lo que necesito encontrar, que es la dificultad de esta segunda parte, la carga encerrada. Entonces ahí es donde metemos el concepto de densidad. Esto es un volumen, está la carga distribuida homogéneamente en todo el volumen. Entonces, cuando es una distribución volumétrica de carga, la carga se puede escribir como la integral del ρ de B. El ρ es la densidad volumétrica de carga y el dB es el elemento de volumen de la distribución. Aquí, por supuesto, el dato es Q, no había ningún otro dato. Entonces yo no conozco el ρ, por ejemplo. El dB sí lo conozco porque sé que es una esfera, entonces yo puedo calcular el B. O sea, a ver, ¿a qué voy? El B, por ejemplo, así como yo les había dicho el A, el B de una esfera, ¿cuánto es el volumen de una esfera? 4πr². Ese es el 4pi, Oh, o sea, 4 4 tercios. tercios de pi Pi r r al cubo. cubo. Sí, Exacto. terrible confusión. Entonces, si derivo esto con respecto a R, el 3 baja se elimina, entonces me queda 4πr², y así que mi dB, este que está acá, yo lo podría escribir como 4πr² de R, ¿cierto? Porque el dr pasó para allá. ¿Lo ven? Lo puedo escribir así. Entonces, mi carga encerrada, así como está escrito ahí, lo voy a volver a escribir acá, sería la integral del ρ, que es constante, no la conozco, pero sé que es constante, la integral del por 4πr² de R. Ahora, en este caso, todo es constante, entonces el ρ lo puedo sacar de la integral y qué sé yo. Pero puede suceder, y se los digo para los próximos ejercicios que ustedes hagan, que el ρ no sea constante. Entonces el ρ lo dejo dentro de la integral. Por ejemplo, podrían decirle, la densidad volumétrica depende como R, o como R². Entonces, en ese caso, yo lo reemplazo acá y lo dejo dentro de la integral y integro, porque la variable de integración es R y el ρ depende del R, entonces lo dejo dentro de la integral integro. Pero en este caso no, dicen que es constante, así que esto no, es constante. Así que, bueno, acá, déjenme, claro, acá tengo 4 tercios pi r cubo, que es el ρ por el b, porque saqué el ρ de la integral, como les dije era constante, entonces queda 4 tercios pi r cubo. Fíjense bien algo que es re importante. La carga encerrada
Y tal vez esto es lo que yo esperaría que algunos pudiesen pasar por alto. Por eso les digo, pongan atención. La carga encerrada, esta que está aquí arriba, es la carga encerrada por la superficie gaussiana. Solo por la superficie, solo por esta esfera de radio R. ¿Sí? Entonces, cuando yo integro el volumen, aquí cuando estoy calculando la carga encerrada, estoy integrando el volumen de la superficie gaussiana, porque es la carga contenido dentro de la superficie. Entonces, ¿por qué les digo eso? Porque el R sigue siendo el mismo R variable de la superficie gaussiana. Algunos tienden a confundirse y dicen carga encerrada y miran la superficie y dicen, pero esto tiene carga hasta R y aquí colocan el R mayúscula, la R constante. Pero no, es la carga encerrada por la superficie. Entonces, eso no lo pierdan de vista, que es un error que a veces uno comete porque se le olvida justamente quién es el que está encerrando la carga. Y bueno, y cuando llego a eso, entonces hago la carga encerrada, la reemplazo, arriba, fíjense, área abajo, epsilon 0, y me queda esa expresión que fue la que algunos alcanzaron a llegar. Entonces, ahí está la magnitud del campo eléctrico. Algo bueno tenían, sí. Algunos están diciendo ahí en el chat. Claro que sí. Pues. Y la dirección del campo eléctrico, bueno, ahí lo pueden reemplazar, porque una vez que ya ahí esto está expresado en función de un ρ, pero el ρ no era un dato del problema. Entonces, ¿cómo lo despejamos? Bueno, porque sabemos que si consideramos el ρ se puede calcular por la carga completa de la esfera, porque carga es igual a ρ por el volumen completo. Entonces, esta es la carga total. Entonces, 4/3 pi, y aquí sí es el total, y ese es el ρ. Y esa es la carga, que es un dato. Entonces, ahí puedo despejar el ρ, y lo reemplazo aquí, y entonces llego a esta expresión. Esa es la magnitud del campo eléctrico, y si quiero entonces encontrar el vector, tengo que agregarle, y aquí voy a borrar estos rayones, la dirección del vector unitario que yo sabía desde el inicio. Recuerden, Gauss siempre se puede usar porque uno sabe la dirección del campo desde el inicio. Entonces uno obtiene la magnitud y le agrega esa dirección que uno ya sabía que tenía el campo. Y entonces ahí ya tenemos el ejercicio resuelto, y las gráficas son graficar lo que sabíamos. Pues el campo es lineal, aumenta con R hasta R, y después decae como 1 sobre R cuadrado. Entonces esta es la gráfica del campo eléctrico para esa situación. ¿Ya? Entonces, creo que esa era la última slide, sí, porque no se me había olvidado alguna, como la vez pasada que se me olvidó la última. Entonces, esto es el campo eléctrico. Se fijan que es continuo, no hay un salto aquí tampoco. O sea, el campo empieza en 0, va hasta R, y después de R sigue hacia abajo. No hay saltos aquí en la función, en el campo eléctrico. Eso es importante que lo recordemos, porque más adelante vamos a ver materiales donde se pueden dar discontinuidades. En el caso del dieléctrico no vamos a tener ese problema. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Se me enredé aquí con el gráfico. Cuéntame. ¿Qué significaban las cosas? Perdón, disculpen. ¿Cómo? No, ¿qué significaba todo esto gráfico? ¿Qué significa que aquí sea lineal, aquí? ¿Cómo? No entendí muy bien la pregunta, pero a ver, ustedes encontraron estos resultados. Este es el resultado que ustedes encontraron afuera. Afuera decía, y este es el resultado del campo que ustedes encontraron adentro. Y claro, adentro y afuera está dado por este límite que es el radio, ¿sí? Justo ahí donde está esa línea. Aquí es, para allá es el adentro y para allá es el afuera. Entonces, es graficar en función de R, que es la variable. Cuando están dentro, la R está arriba, entonces aumenta linealmente. En 0 es 0, y aumenta, 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 y cuando llegan a R, pueden evaluar ahí R minúscula igual R, y se simplifica con el cuadrado, entonces queda este valor de aquí. Entonces ahí pueden encontrar hasta dónde llega. Y después, cuando están afuera, ustedes encontraron por Gauss esta expresión, ¿sí? Que también pueden fijarse que cuando uno evalúa en R igual R, es la misma expresión que estaba acá, ¿sí? Entonces continuo, parte del mismo lugar. Y decae como 1 sobre R cuadrado. 1 sobre R cuadrado es esta caída que está acá en rojo, ¿sí? 1 sobre R cae menos, pero también cae de la misma manera, así como... Entonces esta es la gráfica de... Sí, algunos ya están cansados, yo sé, es tarde, nos tocan estas clases como medias vespertinas. Pero bueno, el ejercicio que acaban ustedes de hacer, algunos avanzaron más, otros menos, algunos avanzaron poquito.
A ver, es súper importante que logren entender este ejercicio. Para quienes alcanzaron a avanzar mucho, les recomiendo que revisen el video, revisen este video. ¿Sí? Voy a dejar de